Aquí iniciamos. Ok. Muy buenas noches, mis hermanos. Disculpen, esto es en vivo, así que son problemas técnicos, pero creo que esta vez sí se va a poder hacer el debate. Bienvenidos una vez más a Huella Católica. Tenemos a dos personas invitadas. Bueno, tenemos uno ya que ustedes conocen y el señor Alex, que es el invitado, para un tremendo debate. El debate va a ser la deidad de Jesucristo. Ese es el tema del debate. Serán 20 minutos de exposición, 15 minutos de refutación. Habrán 2 preguntas cada uno y después la despedida. ¿Ok? Así que sin más ni preámbulos, vamos a darle inicio y que se presente nuestro invitado. Alex, preséntese. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches desde México, DF. Los saludo. Testigo de Jehová Alex Day. De nacimiento aproximadamente ya 31 años, ¿verdad? De haber nacido en la organización llamada Los Testigos de Jehová. Pues sí, saludo a todos y sean bienvenidos a este debate que se va a poner muy bueno. Se va a hablar acerca de un tema muy importante, salvístico, porque sí es salvístico. Muchos dicen que no es salvístico, pero la realidad es que sí es salvístico, porque de ello depende nuestra vida eterna. Saber en quién es Jesús, quién es el Padre, quién es el Hijo, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir? 2 personas distintas, que hoy en día se va a dar a conocer en este debate, ¿verdad? Mi oponente tendrá que demostrarme que Jesús es igual de poderoso a Dios. Es el Pantocrator del griego y el Shaddai del hebreo. Eso tendrá que demostrármelo hoy mi oponente. Bueno, sin más que agregar a esto, pues cedo la palabra al moderador. Muchas gracias, Alex. Si quieres, podemos apagar el micrófono. Apaga el micrófono, por favor. Bien, gracias. Max, preséntese ahora. Muy buenas noches, queridos hermanos. Les saluda desde la ciudad de Nueva York el apologista cristiano católico Másaro Percalvo, miembro de la Santa Iglesia Católica de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a debatir un tema muy interesante que es, como lo dijo nuestro querido moderador, sobre la deidad de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy voy a comprobar que Jesucristo es Dios todopoderoso, igual que el Padre, que se le debe el mismo honor y la misma adoración. Y mi oponente va a tener que demostrar lo contrario. De esto se tratará el debate. Daré pruebas categóricas y contundentes de que Jesucristo es Dios, que no es inferior a Dios Padre. Y realmente esto estaré defendiendo yo, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, Mónico. Muy bien, muchas gracias. Yo, como ustedes están viendo, yo voy a desaparecer. Ustedes son los debatientes. Aquí no me tienen que ver a mí, yo soy solamente el moderador. Así que, ¿quién de los dos es el que iba a comenzar? Alex comienza. Alex comienza, bien. Sí. Alex, usted va a comenzar. Déjeme buscar el cronómetro. ¿Estás preparado, Alex? Encienda el micrófono, por favor. Max, apague el suyo. Gracias. Ok. Sus 20 minutos comienzan ya. Bueno, antes que nada, para comenzar, los testigos de Jehová no negamos la divinidad de Cristo, más bien la confirmamos. Sin embargo, hacemos buenas las palabras del propio Jesucristo en Juan capítulo 17, versículo 3, donde él mismo identifica a su Dios como el único Dios verdadero. Ya en Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, se nos presenta a Jesús como la palabra o el verbo de Dios, que estaba en el principio junto a Dios. Entonces, en el principio ya existía la palabra estaba con Dios y la palabra era divina. Senen Vidal católico. Y si la palabra estaba con Dios es porque no era Dios, ¿verdad? Entonces, ahí estamos empezando. Pero ante la duda que pueda presentar este versículo, el propio Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, versículo 57, dice cómo llegó a existir.
dice, yo vivo por el Padre. Es decir, que por lo que la declaración de Jesús prueba que Jehová más bien era el Padre que dio vida al Hijo primogénito. Por tanto, una creación. De hecho, Jesús atribuyó su existencia a Dios, cuando él mismo dijo, yo vivo acá del Padre. Según el contexto, eso significa que su vida había sido creada por él o causada por él. De hecho, la Biblia asegura que la primera creación de Dios fue el propio Jesucristo. Colosenses, capítulo 1, versículo 15, dice, el primogénito de toda la creación. Por eso en Juan, capítulo 1, versículo 1, dice que Jesús en el principio llegó a estar con Dios, ya que Dios fue lo primero que creó, o sea, el primero de la creación de Dios. Notemos también las palabras del propio Jesucristo aquí, en Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 31, dice, Jehová mismo me produjo como el principio de su camino, el más temprano de sus logros de mucho tiempo atrás. A este respecto, algunos comentaristas judíos, por lo general, han sostenido que aquí se menciona la sabiduría, simplemente se le personifica, ¿verdad? Sin embargo, este pasaje no puede estar hablando simplemente acerca de la sabiduría divina o la sabiduría en abstracto, porque la sabiduría que se producida, hebreo canat, como el camino de Jehová. Las escrituras muestran Dios mismo siempre ha existido, el Padre, refiriéndose al Padre, puesto que Él es eterno, siempre ha existido y su sabiduría siempre ha existido también, obviamente. Entonces, aquí se menciona fue creada, ¿verdad? En el caso de la sabiduría de Dios, nunca fue creada o producida como con dolores de parto. La sabiduría no puede existir separada de una personalidad que pueda poseerla o reflejarla. Entonces, en consecuencia, esta sabiduría tiene que ser una personificación que representa a alguien como el principio de Dios. En el pasado, traductores trinitarios alegaban que Caná debería traducirse aquí por poseyó. Caná puede transmitir el sentido de adquirir, poseer. Pero los doctos reconocen que aquí el contexto señala a la traducción produjo o creó, puesto que la sabiduría es producida como la traducción confirma de los 70, la Siriaca y los Targúmenes. Entonces, también traducciones por trinitarios, como por ejemplo la Biblia de Jerusalén católica, usan también la traducción produjo o creó, por lo que Jesús es el primero de la creación de Dios. Y voy a leer un pasaje de la Biblia de Jerusalén 975 en el libro apócrifo de Eclesiástico capítulo 24, capítulo en cuanto a Jesús. Entonces me dio orden el Creador, el que me creó, hebreo caná, como lo mencionaba esa traducción. El versículo dice, antes el primero, los subsistiré. Bueno, ese era el pasaje que quería yo leer en cuanto a esta versión católica de la Biblia Jerusalén de 1975. Dice algo importante el libro apócrifo de Eclesiástico. Bueno, incluso este argumento era usado por los padres de la iglesia. Por ejemplo, Justino el Mártir, en su diálogo contra Trifón, dice que la sabiduría entonces, pues, es de unas palabras de Jesús. Espera, Alex, espera.
Creo que se le cayó la transmisión a Mónico. No sé, realmente no sé lo que está pasando. Yo creo que es un problema ya del canal, porque yo No, pensaba que el otro... yo estoy aquí, hermano, yo estoy aquí, no me he ido. Sí, Yo sí, estoy aquí. pero trata de no sacar tu pantalla y que se vea así como está, porque va a dar la impresión de que tú te saliste Ok, ok. canal, Lo por que sí favor. es que detuve el tiempo, lleva 5 minutos y 15 segundos. Amigo Alex, verifíquese la conexión o apague, si usted tiene el Facebook encendido, desconéctelo porque se le está yendo la conexión. Se le está yendo la señal. Sí, Mónico, trata de tener tu imagen así como se ve en las tres claro que sí. pantallas, porque si tú lo pones en dos, va a dar la impresión que tú te saliste de la imagen. Entonces, yo pensaba que se te había caído la transmisión. Alex también pensaba eso. Entonces, mejor déjalo así como está para que sepamos que Perfecto, estás no hay ahí. problema. Sí, Ok, gracias. si ven está este es el cronómetro que está de su lado. Pues lo detuve en 5 minutos. Así que continúa, Alex. Como mencionaba yo, este argumento, los primeros, por ejemplo, en su diagra Trifondo, dice que sabiduría. También Ignacio argumenta que el Hijo no era eterno, que de hecho había sido creado, citando de unas palabras de Jesús, y me creó. Hijo, la palabra que ustedes oyen no es mía, sino el Padre quien me envió. Pues Ignacio no enseñó que el Hijo fuera igual, aunque es cierto que le llama Dios. De hecho, enseñó con todo lo contrario, pues enseñó que Jesús está, Ignacio dijo sobre Dios que no había sido creado, mientras que de Jesús, por Dios, lo que es la misma sustancia, sería una contradicción clara, por lo que Jesús no podía ser Dios. E Ignacio lo sabía, pues aseguró que Jesús, Jesús escrito en los evangelios. Otro desapostó fue Alex, Hermas. quiero ser justo con esto. Verifíquese si puede de alguna forma ir al donde hay mejor señal, porque no se entiende nada de lo que está exponiendo. Sí, no se entiende. Se escucha, pero entrecortada la voz, no sé. Tengo buena señal aquí, tengo toda la señal del internet. Y usted está Ahora sí, tengo buena señal. ahora sí se está escuchando bien, ahora sí. Se escucha bien clara la voz. Pero cuando estabas hablando no se escuchaba bien. Ahora sí. Entonces empiezo de nuevo. ¿Qué hacemos? Ahora otra vez. Se está escuchando entrecortada la voz. No sé qué está pasando. Ahora se escucha entrecortada. Yo tengo toda la canal que está fallando. No sé cómo los que están en casa me escucharán a mí la voz y se me escuchará entrecortada. Eso es porque me están diciendo que no se escucha nada, Alex. Eso es lo que... Mónico, pregúntales cómo me escuchan a mí. Si me escuchan entrecortado o no. No, es Alex. Alex, están escribiéndome y me dicen que es Alex el que no se escucha. Alex, tú estás en un sitio donde hay muchos aparatos, o no sé, o mucha señal, ¿no? ¿Estás en tu casa y todo? Voy a abrir una ventana a ver si eso es. Permítame tantito. A lo mejor es por la ventana. Alex, o sea, sí se escucha, pero entrecortada. Entonces no se entiende bien. Entonces, ¿cómo le hacemos? Yo tengo toda la señal. Ok, usted no usa Wi-Fi. Sí. ¿No lo usa? Sí. ¿Sí? ¿Y alguien más está usando el Wi-Fi en su casa? Wi-Fi. No, nadie. ¿Nadie más? ¿Y está de un ordenador o de un celular? De un celular. Ok. Bueno, Mónico, continuemos así. Dios quiera que todo vaya bien. Vamos a ver. Continúo entonces. Lo detuve en 6 minutos con 27 segundos. Continúo entonces donde se quedó. Bueno, bien, seguimos. Entonces, otro de los padres apostólicos fue Hermas, quien aseguró el Hijo de Dios es seguramente anterior a toda su creación.
Palabras que coinciden con el relato de Colosenses 1:15, donde dice que Jesús es el principio de la creación por Dios. Bueno, entramos a lo bueno. En cuanto a la divinidad del Señor Jesucristo, en Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice que porque en Él mora corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina. Pero ¿por qué en Jesús mora toda la cualidad divina? Y 19 al 20 dice porque estuvo bien el que toda la plenitud mora en él, y mediante él reconciliar de nuevo consigo mismo todas las otras cosas, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en el madero de tormento. No importa que estas sean las cosas sobre la tierra o las cosas en los cielos, por lo que fue Dios el que decidió que en Jesús residiese toda la plenitud de la cualidad divina, ¿verdad? Entonces, con un propósito, reconciliar las cosas en los cielos y en la tierra, ya que tanto en el cielo como en la tierra hubo una rebelión contra el propósito divino, por lo que fue Dios el que decidió que Jesús sería el encargado de reconciliar todo, y es por eso que Jesús tiene toda la plenitud divina. Si la rebelión contra Dios no se hubiese producido, Jesús no habría disfrutado de toda la cualidad divina, y esto Colosenses lo muestra sin ningún género de dudas. Entonces, después el relato nos dice que Jesús, ¿verdad?, se hizo humano, se hizo y entregó su vida en sacrificio, y en recompensa por su lealtad a Dios, le dio una posición en los cielos superior a la que ya tenía. Filipenses 2:9 dice, Filipenses 2:9, por esta misma razón también Dios lo ensalzó a un puesto superior. Si Jesús hubiera sido igual a Dios antes de morir y Dios le hubiera dado o concedido ese puesto superior, esto lo pondría por encima de Dios, por lo que puede alguien ser superior a Dios. Y es que Jesús se negó con su sacrificio a usurpar el lugar que solo le corresponde a Dios. Las palabras recogidas en Filipenses capítulo 2, versículo 6, no dejan lugar a duda. Quien, aunque existía en la forma de Dios, dice Filipenses 2:6, quien aunque existía en la forma de Dios, no dio consideración a una usurpación, a saber que debería ser igual a Dios. Sí, aquí dice que Jesús nunca quiso usurpar el lugar que solo le corresponde a Dios, la adoración. Lo que Pablo les enseñó aquí fue que imitasen al que no tuvo o no dio consideración a una usurpación ilegítima, a saber que debería ser igual a Dios, ya que el apóstol Pablo usa como ejemplo a Jesús. Cabe preguntarse, ¿cómo fue Jesús ejemplo en ese sentido? El propio Jesús contesta esa pregunta en Juan 7:16. Juan 7:16. Jesús a su vez les contestó y dijo, lo que yo enseño no es mío, sino que pertenece al que me envió o al que me ha enviado. El gran maestro fue totalmente leal y no buscó su propia gloria, sino atribuyó a Dios la enseñanza. De hecho, luego, claro, Juan 6:38, Jesús dijo que bajar del cielo el que me ha enviado. Esa declaración sería un tanto extraña si Jesús fuera Dios, pero no una declaración extraña, sino fue una declaración de alguien que no quiso dejó ocasión 14:28 que Jesús, el Padre, yo que yo. Entonces Jesús dijo que el Padre que seguimos. Y como fue justo su propia gloria, por eso Dios lo exaltó y le otorgó más excelso de los nombres, ¿verdad? Por lo que si Dios lo exaltó, Él no es Dios. Pues antes no tenía ese nombre que está por encima de todo otro nombre. Y por lo tanto no tiene la misma autoridad, descartando que ostente el mismo campo igual, como muchos enseñan. Sin embargo, algunos dicen que como recibió el nombre que está por encima de eso lo coloca en el lugar de Dios. Sin embargo, es el propio Dios, el Padre,
el que dio a Jesús este nombre. ¿Cuál es ese nombre excelso de Jesús? Pues es Isaías el que lo explica y profetizó sobre el Mesías en Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe. Entonces, fijemos que aquí habla en cuanto al futuro, que sería llamado, por lo que en ese momento todavía no lo era, ¿verdad? Entonces, en Filipenses 2:9 tiene que ver con su puesto y autoridad, un podio Dios después de su muerte en los cielos. Y es que recibió el nombre que es por encima de todo otro nombre, hay una excepción que es Dios, como lo muestra primera los Corintios 15, 27 y 28, dice, porque Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies, es decir, de Jesús, Dios colocó todo debajo de sus pies. Mas cuando dice, todas las cosas han sido sujetadas, es evidentemente que es con excepción que le sujetó todas las cosas, es decir, Dios, su Padre. Es que en la Biblia siempre vemos, tanto en la tierra como en el cielo, que Jesús está subordinado a su Dios Jehová. Por ejemplo, Jesús se presentó como un enviado de Dios. Juan 8:29 dice, y el que me ha enviado, yo siempre hago las cosas que le agradan. Pero no solo fue enviado, la Biblia también lo identifica como un siervo de Dios. Mateo 12:18, el propio Jehová, el propio Dios desde los cielos dice, mira, mi siervo a quien he escogido, mi amado, a quien aprobó, pondré mi espíritu sobre él y aclarará a las naciones lo que es la justicia. Dado que Jesús es el siervo de Dios, no puede ser Dios. De hecho, Jesús sujetó como siervo de Dios, por lo que uno puede preguntarse, ¿cómo puede Jesús sujetar a Dios? Y si ya es Dios, incluso en el cielo. En la Biblia leemos textos como 1 Corintios 15, 28. Entonces, el Hijo mismo también se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas. Así que Jesús se sujetará a Dios. Y según el diccionario, sujetarse significa someterse al dominio de alguien, por lo que Dios tiene el dominio, cuyo significado es supremacía en cuanto al poder, la autoridad, la fuerza, etcétera, que tiene sobre algo o sobre alguien. Por lo tanto, supremacía sobre el propio Jesús. Aquí se ve cómo Jesús se sujeta a su Padre, expresión que imposibilita que sea él mismo, ya que no puede estar sujeto a nadie, ya que implicaría que Dios es inferior. Si Jesús es Dios, esto no tiene sentido, ya que aquí se dice claramente que Jesús obedece a Dios, por lo que se sujeta a alguien superior, por lo que dejaría de ser coiguales, pues el siervo tiene restricciones cuyo significado es que tiene ciertas limitaciones, en este caso por su Dios. En Juan, capítulo 5, versículo 30, leemos algo importante. Vamos a buscarlo aquí. Juan, capítulo 5, versículo 30, leemos las palabras de Jesús. Dice, no puedo hacer ni una sola cosa por mi propia iniciativa, sino la voluntad del que me envió. En Mateo capítulo 11, versículo 27, Jesús dice, todas las cosas me han sido sujetadas por mi Padre. Por lo que la Biblia muestra que Jesús consideró la voluntad de Dios como separada de su propia voluntad. Si Jesús fuera Dios, jamás habría considerado la voluntad de Dios como separada de la suya propia. Que Jesús dijera esto le excluye de manera total de ser Dios, pues Dios jamás diría que no hace su voluntad y sí la de otro, pues esto excluye de ser el Todopoderoso a Jesús. De hecho, Jesús tuvo que aprender, según Hebreos capítulo 5, versículo 8, dice, aunque era hijo, aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. Por lo tanto, Jesús aprendió. Esto imposibilita que Jesús sea Dios, ¿verdad? Pues Dios no necesita aprender y menos ser obediente. Incluso los ángeles en cierta ocasión tuvieron que fortalecerlo a Jesús, según lo que se registra en Lucas capítulo 22, versículo 43 y Marcos capítulo 1, versículo 13. Cuyo significado es hacer fuerte o más fuerte a algo o a alguien.
Sin embargo, los hombres necesitan ser fortalecidos, pero un Dios todopoderoso no. Si Jesús tuvo que ser fortalecido, es evidentemente que no era Dios o no era el Dios todopoderoso. Cuestión que apoyaron los padres de la iglesia, como Clemente de Roma, quien también marcó una diferencia sobre Jesús cuando dijo que es mayor que los ángeles, heredando un nombre más excelente. Si el Hijo de Dios fuera igual a Dios, habría sido ilógico que dijera que Jesús era mayor que los ángeles, ya que eso habría sido bastante obvio. Y sus palabras no muestran que el Hijo es mayor que los ángeles, pero inferior que Dios, por lo que Clemente nunca vio a Jesús como a Dios. De hecho, Jesús tenía un Dios. Por ejemplo, en Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, o en Romanos 15 dice, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que la Biblia dice claramente que Jesús tenía un Dios al que hay que vindicar y glorificar. Y es que la Biblia siempre marca una diferencia entre Jesús y Dios. Y es que Jesús siempre hablaba de su Padre como alguien diferente. Por ejemplo, Jesús dijo que tenía que ascender a su Dios. En Juan 20:17 Jesús dijo, haciendo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Aquí Jesús dice que ascendía a su Dios y nuestro Dios, y si era él Dios, no tiene sentido esto. Esto es algo que apoyaron los padres de la iglesia. Por ejemplo, Policarpo de Esmirna, de quien se dice que fue discípulo de Juan, ¿verdad? Dice aquí, en cierta ocasión escribió una carta a la congregación de los filipenses, en la que dijo que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo os edifique en la fe y en la verdad. Eso dijo Policarpo de Esmirna, uno de los de la iglesia. Entonces, como en el registro bíblico dijo que Jesús tiene un Dios, pues dijo el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un minuto. Y es que también Pablo en Corintios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No dice bendito sea el Padre de Jesús, sino bendito sea el Dios de Jesús. Entonces, por lo que está claro que estas personas, es decir, tanto Pablo como los primeros cristianos enseñaban y conocían que Dios era el Dios de Jesús. Incluso en el cielo Jesús sigue subordinado y sujeto a Dios. De hecho, Jesús 30 segundos. En el cielo ahora mismo está a la diestra de Dios y le ha sido dada toda autoridad en el cielo y sobre la tierra. Pero después que Jesús haya concluido la obra de restaurar el paraíso, él también se sujetará a Dios para que sea para todos en todo. ¿Ya? Muy bien. Consumió totalmente los 20 minutos de que no se escuchó bien al principio, pero bueno. Sí. Sí, al primero, pero ya en los últimos minutos sí se escuchó bien. Sí, se empezó a escuchar 10 bien. minutos. Sí. Bueno, me están recomendando de que haga lo mismo que hice ahorita, Max. Yo salirme y dejar a ustedes dos porque se ven mucho más estéticos que ustedes se queden. Así que yo voy a salirme, voy a entrar solamente para moderar. ¿Ok? No se va a caer, no se preocupen que el programa no se va a caer. Así que, Max, ¿está preparado para tus 20 minutos? Sí, claro, estoy listo. Ok, sus 20 minutos comienzan ya. Bueno, Jesucristo nuestro Señor es Dios, igual al Padre, no es inferior a Él, es exactamente igual, es Dios todopoderoso. Ahora, debemos de comprender una cosa, Jesucristo tiene dos naturalezas, una divina y una humana. Si leemos muchos pasajes de la Biblia, obviamente que vamos a ver una subordinación de Cristo hacia el Padre. Entonces cualquiera puede pensar, pues que Jesucristo es inferior al Padre, no puede ser igual al Padre, porque vemos una subordinación. Existe esa subordinación, pero ¿por qué? Porque Cristo mismo se hizo hombre, siendo Dios se hizo hombre. Dice el libro de Filipenses que fue hecho inclusive inferior a los ángeles, siendo superior a los ángeles. Él mismo se anonadó, se hizo uno de nosotros. ¿Qué pasajes de la Biblia, de las Escrituras, muestran esta subordinación de Cristo al Padre? ¿Verdad? Humanamente hablando, pues Él se subordinó al Padre, no porque Él era inferior al Padre, sino lo hizo
por amor. Lo hizo por nosotros, para mostrarnos un ejemplo, para que nosotros amáramos a Dios. Entonces, los pasajes bíblicos que muestran una subordinación de Cristo al Padre, voluntaria, claro, son los siguientes. La Biblia habla de Jesucristo como hombre las siguientes cosas. Adoró al Padre, Juan capítulo 17. Número 2, le oró al Padre, Juan capítulo 17, versículo 1. 3, fue llamado hombre, Marcos capítulo 15, versículo 39. 4, fue llamado hijo del hombre, Juan capítulo 9, versículo 35 a 37. 5, fue tentado, eso lo podemos ver en Mateo capítulo 4, versículo 1. 6, creció en sabiduría. Cualquiera podría decir, pero si creció en sabiduría, entonces no era igual a Dios, porque Dios sabía todas las cosas, y si Cristo no las sabía, si tuvo que crecer en sabiduría, es porque no sabía, no es Dios, no, él creció en sabiduría como hombre, porque Jesucristo tenía un conocimiento humano y un conocimiento divino. Entonces, creció en sabiduría. Lucas capítulo 2, versículo 52. Número 7, murió. Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Jesucristo dice, nadie me quita la vida, yo la doy gratuitamente y tengo derecho a darla y tengo derecho a recibirla otra vez. Número 8, tiene cuerpo de carne y hueso. Lucas capítulo 24, versículo 39. Cristo no tenía un cuerpo de carne y hueso antes de encarnarse. Se encarnó y asumió un cuerpo y un cuerpo humano. Vemos que estos 8 puntos que acabo de tocar, vemos a Jesucristo, pero lo vemos como subordinado al Padre, ¿verdad? Es que efectivamente como hombre Cristo estaba subordinado al Padre. Él mismo lo dijo. Yo no hago nada por mi propia cuenta, solo digo y hago según el Padre me ordena. Porque él por su propia cuenta se subordinó al Padre, no porque era inferior al Padre. Lo hizo por amor, para enseñarnos a nosotros que tenemos que estar subordinados a Dios, al Padre también. Entonces, Él nos dio ese ejemplo también. Entonces, por eso vemos que el Señor Jesucristo ora al Padre, y Él nos da eso como un ejemplo ante nosotros. Ahora bien, esto es Jesucristo como hombre, hablando de la naturaleza humana de Jesucristo, la cual se encuentra en las Sagradas Escrituras. Ahora hablando de la naturaleza divina, ¿qué nos dicen las Escrituras sobre Jesucristo como Dios? Como Dios fue adorado. Mateo capítulo 2, versículo 2, número 1. Número 2, se le adora. Hechos capítulo 7, versículo 59. Número 3, fue llamado Dios. Juan capítulo 20, versículo 28. Número 4, fue llamado Hijo de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 1. Número 5, no cometió pecado. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22. Número 6, sabía todas las cosas. Juan capítulo 21, versículo 17. Número 7, da vida eterna. Juan capítulo 20, versículo 28. Y 8, en él habita la plenitud de Dios. Eso está en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Vemos acá en estos pasajes bíblicos que ya no existe ninguna subordinación de Cristo hacia Dios. Lo vemos que es igual a Dios, es adorado. Las palabras de las Sagradas Escrituras dicen que solamente Dios se puede ser adorado. No se le puede adorar a un ángel. Solamente la adoración es única y exclusivamente a Dios. Sin embargo, podemos ver en estos pasajes bíblicos como Mateo capítulo 2, versículo 2, que Jesucristo fue adorado. Ahora vamos a ver. Isaías capítulo 9, versículo 6 a 7 dice lo siguiente: porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, refiriéndose a Dios Padre, claro, al cual se le ha concedido el poder de gobernar, y le darán estos nombres: admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de la paz. Aquí no vemos nosotros una subordinación, no vemos a Jesucristo como que es inferior al Padre. Dice que se le dan estos títulos Dios invencible. ¿A qué ángel se le ha llamado Dios invencible? A ningún ángel, ¿verdad? Aquí se está poniendo a Jesucristo en el mismo nivel de Dios Padre. Aquí ya no vemos una subordinación. Mateo capítulo 2, versículo 1 al 2 dice: Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Aquí estamos viendo que los reyes magos están reconociendo la deidad de Jesucristo, que no es cualquier persona, es Dios. Solamente a Dios se adora. Ellos estaban adorando al niño, a ese niño, porque ese niño es Dios. Vemos Mateo capítulo 4, versículo del 8 al 11. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó: vete, Satanás, porque la Escritura dice: adora solo al Señor tu Dios y sírvele solo a Él.
Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Se dan cuenta que el diablo le dice a Jesús, te haré todo esto si me adoras. Jesucristo le dijo, al Señor tu Dios solamente a él adorarás. Quiere decir que Jesucristo le está diciendo a Satanás que la oración es un culto exclusivo que solamente se le debe dar al Ser Supremo. Sin embargo, dice que después de que Satanás huyó o se fue, vinieron unos ángeles a servirle. O sea, Jesucristo le está diciendo a Satanás que solamente Dios puede ser adorado. Ningún ser inferior a Dios puede ser adorado. Si Jesús fuera inferior a Dios Padre, no podría ser adorado. Y en Mateo capítulo 2, versículos 1 al 2, dice que los magos del oriente o los reyes del oriente vinieron a ver al niño y se postraron ante él y lo adoraron. Ahora vamos a leer lo que nos dice Lucas capítulo 24, versículos 50 al 53. El tiempo es oro, así que el tiempo, 20 minutos, se ve mucho, pero es poco, el tiempo se va rápido. Dice Lucas capítulo 24, versículos 50 al 53. Luego Jesús los llevó fuera de la ciudad hasta Betania y alzando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos después de adorarlo, ¿se acuerdan lo que Satanás quería que Jesús hiciera con él? Satanás quería que Jesús lo adorara y Jesús le dijo, no, vete de aquí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a solo a él servirás. Sin embargo, Lucas capítulo 24, versículos 50 al 53 dice que los apóstoles después de adorarlo a Jesucristo, o sea, le están dando la misma adoración que solo se debe al Padre, le están dando a Jesucristo. Quiere decir que Jesucristo es igual que el Padre, es igual en poder, en dignidad, porque le están dando la adoración a Jesucristo igual que se le da al Padre. Dice, volvieron a Jerusalén muy contentos y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Ok, ahora vamos a leer otro pasaje bíblico muy importante. Juan capítulo 20, versículos 27 al 29, dice lo siguiente. Luego dijo a Tomás, mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás exclamó, mi Señor y mi Dios. Jesucristo es Dios. Y lo dice en letras mayúsculas, mi Señor y mi Dios. Si Jesús fuera un ser inferior a Dios Padre, no se le podría llamar Dios. Pero Tomás dijo, mi Señor y mi Dios. O sea que Tomás está reconociendo la deidad de Jesucristo como Dios. Miren lo que nos dice Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Esto lo citó mi oponente. Tengan unos con otros la misma manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, o sea que era igual a Dios Padre, existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él. ¿Se dan cuenta? Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11 nos está diciendo que Jesucristo era igual al Padre. A pesar de ser igual al Padre, dice, a pesar, tengan unos con otros la misma manera de pensar propia, quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía en el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo. ¿Qué es lo que era suyo? Su igualdad con Dios. Se supone que nadie puede estar igual que el Padre, nadie puede tener una igualdad con él, porque el Padre es superior, pero Jesucristo es igual al Padre, porque dice que no se aferró a lo que era suyo. Y tomó naturaleza de siervo, se hizo hombre, y presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que a este nombre concedido Jesús doblen toda la rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Escucha, Alex Day. Y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Todos se postren ante él, tanto en el cielo y en la tierra. Todos. Imagínense, Alex Day, si yo dijera que ante mí, Max Rupert, se tiene que postrar todos en el cielo y en la tierra, ponerse rodillas delante de mí, yo me estoy poniendo al mismo nivel de Dios, prácticamente. Entonces, ¿qué significa eso? Que Jesucristo es Dios, pero él no se despojó de lo que él era. Él siguió siendo Dios, pero dice, despojó de su gloria, se hizo como uno de nosotros. Al hacerse como uno de nosotros, Alex Day, podemos entender por qué hay pasajes bíblicos donde Jesucristo dice, el Padre es más que yo. Claro, porque Jesucristo tiene dos naturalezas, es Dios y es hombre. Y como hombre, Jesucristo, por supuesto que se hizo inferior, no solamente al Padre, inclusive a los ángeles se hizo inferior a ellos.
humanamente hablando. Jesucristo tomó la condición de siervo, de hombre. Y por eso podemos entender porque Jesucristo dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta, solo digo y hago lo que el Padre me ordena, porque él por su propia cuenta se subordinó al Padre, ante la voluntad del Padre, pero eres igual a Dios. Entonces le dice, pero no, ¿cómo puede ser igual a Dios si él dice que él es más que el Padre? Sí, él dijo que él es más que el Padre, pero acuérdate que él está hablando con su naturaleza humana, con su conocimiento humano, con su mente humana. Por eso lo dice Filipenses, que él se hizo hombre y se hizo inclusive inferior a los ángeles. Mire lo que nos dice Apocalipsis capítulo 1, versículo del 7 al 8. Jesucristo realmente es Dios todopoderoso, igual que el Padre, porque se supone que todopoderoso solamente puede ser Dios. Punto. Si Jesucristo fuera inferior al Padre, no puede ser todopoderoso, porque todopoderoso significa que todo lo puede. Punto. No puede haber nadie igual a Dios. Nadie. Y si Jesucristo fuera inferior al Padre, no podría ser todopoderoso, porque solamente Dios es todopoderoso. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis capítulo 1, versículo del 7 al 8. Escuche muy bien a Alex Day y todos los que nos están viendo. Cristo viene en las nubes. Escuchan, Cristo, no Dios Padre, no el Padre, Cristo. Cristo viene en las nubes. Todos le verán. Fíjense que esta es una profecía del fin del mundo. ¿Quién es el que va a venir al fin del mundo a juzgar a los hombres? ¿No es Cristo? La segunda persona de la Trinidad, por supuesto que es Cristo, que va a venir al mundo al final de los tiempos. La Biblia lo dice, que Él vendrá. Dice, Cristo viene en las nubes, todos le verán, incluso los que lo traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por Él. Sí, amén. Escuche, Alex Day, escuche. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor, el Dios Todopoderoso, el que es y era y ha de venir. Voy a volverlo a repetir otra vez. Cristo viene en la nube del cielo. No es Dios Padre que viene en la nube del cielo. Aquí dice que es Cristo. Viene en la nube del cielo. Todos le verán, incluso los que lo traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor, el Dios Todopoderoso, el que es y era y ha de venir. Dice el que ha de venir. ¿Y quién es el que ha de venir? Es Cristo. Aquí mismo lo dice. En el Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 al 8. Quiere decir que Cristo es Dios todopoderoso. Quiere decir que es igual a Dios Padre, no es inferior a Él. Y aquí mi oponente no podrá decir que ahí, cuando dice Dios todopoderoso se refiere a Dios Padre, porque ahí es muy claro el capítulo en decir que es Cristo al que se refiere. Cristo viene en las nubes del cielo y después dice, yo soy el Alfa y el Omega. O sea, Cristo dice, yo soy el Alfa y el Omega. Dice el Señor, Dios todopoderoso. Y para comprobarles que cuando dice Alfa y Omega es a Cristo al que se refiere, en Apocalipsis capítulo 22, versículo del 12 al 13, dice lo siguiente. Sí, vengo pronto y traigo el premio que voy a dar a cada uno conforme a lo que haya hecho. ¿Quién es el que va a venir a juzgar al mundo al final de los tiempos? Creo que Alex Day lo sabe y todo el mundo lo sabe. Todos los católicos, evangélicos y testigos de Jehová saben que Jesucristo va a venir por segunda vez a juzgar el mundo. No va a ser Dios Padre. Dice, sí, vengo pronto y traigo el premio que voy a dar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y el Omega. Escuchen, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. ¿Se dan cuenta de lo que dice Apocalipsis capítulo 22? Versículo del 12 al 13. Jesucristo dice, vengo pronto. Yo soy el Alfa y el Omega. ¿Y qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo del 7 al 8? Cristo viene en las nubes. Ajá, ahí está. Todo ojo le verán, incluso los que lo traspasaron. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor, el Dios Todopoderoso, el que es y era y ha de venir. Este es un pasaje bíblico aplastante, contundente, que nos muestra que Jesucristo no es inferior al Padre, es igual al Padre porque ahí yo lo estoy leyendo, no estoy inventando. Dice que es Cristo el que viene en las nubes, no dice que Dios Padre, dice que es Cristo. Y dice, yo soy el Alfa y el Omega, el Dios Todopoderoso. Y en Apocalipsis capítulo 22, versículo de 12 al 13, dice, vengo con el premio que voy a dar a cada uno conforme a sus hechos. Y para confirmar que es Cristo al que se refiere, vuelve a repetir, yo soy el Alfa y el Omega. Entonces, si hemos probado claramente que Cristo es Dios Todopoderoso, que no es inferior al Padre, volvemos a la misma pregunta. ¿Por qué Jesucristo dice el Padre es más que yo? Ya yo lo expliqué. Jesucristo dice eso porque acuérdense que Jesucristo asume una naturaleza humana. Y la misma Biblia dice que Él se hizo inferior a los ángeles, o sea, que no era inferior a los ángeles. Él mismo se hizo por sus propios medios, por su propia voluntad, se hizo inferior a los ángeles. O sea, se hizo como uno de nosotros, se anonadó. Jesucristo asumió las imperfecciones humanas,
¿Qué tipo de imperfecciones humanas? El cansancio, Jesucristo sentía cansancio, el cansancio, sentía dolores físicos. Esas son imperfecciones humanas. Los espíritus no sienten cansancio, ni dolor, ni pena, ni tristeza. Jesús sintió pena, sintió tristeza, sintió cansancio, sintió dolor físico. Todas esas cosas son limitaciones. En cierta forma son imperfecciones humanas, limitaciones. Jesucristo asumió todo eso menos el pecado. Él no pecó, pero asumió todas esas limitaciones humanas. Se hizo uno de nosotros por amor. Y por amor fue que Jesucristo dijo, mi Padre es más que yo, porque él estaba diciendo eso con su mente, con su conocimiento humano, porque él se hizo inferior al Padre, humanamente hablando solamente, inferior al Padre, inclusive inferior a los ángeles. El mismo libro de Filipenses lo hizo, que se hizo inferior a los ángeles. ¿Era inferior a los ángeles? No, pero se hizo inferior a los ángeles. Si Jesucristo se hizo inferior a los ángeles, por el hecho de que se hizo hombre, obvio, con mucho más razón, esto significa que se hizo inferior al Padre, humanamente hablando. Y esto explica, Alex Day, eso explica porque Jesucristo dijo, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, solo digo lo que el Padre me ordena. Jesucristo en el libro de Juan le llama al Padre el único Dios verdadero. Pero acuérdate que Cristo dijo eso, pero él está hablando con su naturaleza humana. Y además los apóstoles están escuchando lo que Cristo está diciendo. Entonces Cristo como hombre nos da un ejemplo a nosotros de cómo debemos ver a Dios Padre. Y Jesucristo se hizo como uno de nosotros. Y eso explica por qué los evangelios muestran una subordinación de Cristo al Padre, pero es una subordinación voluntaria. Porque como ya lo acabo de leer, Alex Day, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 al 8, nos dice, llama a Jesucristo Dios Todopoderoso y mi oponente no podrá decir jamás, no puede decir que cuando Apocalipsis capítulo 1, versículo del 7 al 8, habla de Dios Todopoderoso, se refiere a Dios Padre. Ahí no dice Dios Padre, dice Cristo viene en la nube del cielo. Cristo viene en la nube del cielo. Y Apocalipsis capítulo 22 dice, sí, vengo pronto y traigo el premio. ¿Quién es el que va a venir a juzgar el mundo? Jesucristo vino la primera vez hace 2000 años. Nació, murió en la cruz por nosotros, resucitó. Ahora él va a venir por segunda vez a juzgar el mundo. Eso lo sabe Alex Day, lo sabe todo el mundo. Católicos, evangélicos, todo el mundo sabe eso. Entonces, Cristo es Dios Todopoderoso. La Biblia se contradice al decir, por un lado, que Cristo es Dios Todopoderoso, poniéndolo al mismo nivel de Dios Padre. Y por otro lado, dice que Jesús llama al Padre Dios verdadero. No. El problema, y yo no voy a entrar en esto, no voy a entrar en el tema de la Santísima Trinidad, porque el debate no se trata de la Santísima Trinidad, se refiere a la divinidad de Jesucristo. Pero Jesucristo es igual al Padre porque comparten una misma divinidad. Es consustancial al Padre según la divinidad y consustancial con nosotros según la humanidad. Ya me queda menos de un minuto, creo, 19 minutos, 13 segundos. Entonces, para terminar, porque me quedan apenas 45 segundos, la Biblia muestra una subordinación de Cristo al Padre, pero mi oponente debe de entender, y yo lo expliqué, que esta es una subordinación voluntaria. Él se hizo inferior al Padre, por eso podemos explicar por qué él dice el Padre es más que yo. Es más que yo en el sentido de que es más que mi humanidad, porque la humanidad de Cristo, ¿perdón? 30 segundos. Sí, la humanidad de Cristo, él creó su propio cuerpo. Entonces el cuerpo de Jesús es inferior al Padre, su humanidad es inferior al Padre, pero divinamente hablando es igual al Padre, y eso lo muestra el mismo libro de Apocalipsis, donde muestra a Jesucristo como Dios Todopoderoso. Este es mi 20 minutos de exposición. Adelante, moderador, Mónico Vázquez. Exactamente, consumió los 20 minutos de la exposición. Muchas gracias a ambos por haber cumplido los 20 minutos que se habían acordado. Ahora vamos a dar paso a los 15 minutos, si no me acuerdo, son 15 minutos de refutación. Así que, Alex, ¿usted está preparado ya? ¿Está preparado? ¿Aló? Perfecto, sí. Bien. Ok. Déjenme buscar el cronómetro. Sus 15 minutos comienzan ya. En primera,
Mateo capítulo 2, versículo 2, cuando supuestamente los astrólogos, no reyes magos, astrólogos llegan y le dicen a Jesús, según él, bueno, su traducción lo traduce por adorar, bueno, la traducción lo traduce por rendir homenaje, según la palabra proskineo, del griego que aparece ahí, la palabra proskineo se puede traducir por adorar, por rendir homenaje, por pleitesía, etcétera, o por respeto o reverencia. Bueno, otra de las cosas que quiero refutar es que él dice que le adoraron. Pero en su naturaleza humana se le puede adorar a Jesús siendo Dios. Obviamente, bueno, se está contradiciendo él, porque él dijo que Jesús se sujetó fue subordinado a Dios en la naturaleza humana. Pero la adoración sí la aceptaba. Qué raro eso, ¿no? Bueno, el texto de Apocalipsis capítulo 1 del 7 al 8, lo voy a refutar con Revelación capítulo 22, versículo 13. Igual habla del alfa y el omega, el principio y el fin. Bueno, aquí, por ejemplo, en ese versículo no se identifica claramente quién habla en Revelación, por ejemplo, 22, 13. Pues en este capítulo intervienen varios personajes. En cuanto a estas partes, Revelación, el profeta William Barclay escribió que se ponen las cosas sin un orden aparente, y a veces es difícil saber quién es el que está hablando. Comentario al Nuevo Testamento del volumen 17 del Apocalipsis. De modo que podemos decir que Alfa y Omega de Revelación 22:13 y de Apocalipsis 1, 7 al 8, es la misma persona que recibe este título en los demás textos. En Revelación es Jehová, Dios, el primero y el último, porque como vemos, Jesucristo tuvo principio, fue el principio de la creación por Dios. Y te lo demostré en mi exposición con tu propia Biblia católica, en el libro de Eclesiástico, ¿verdad? Te lo demostré ahí, que ahí habla acerca de Jesús que fue creado. Entonces, no puede ser el Dios Todopoderoso. Que tu traducción lo haya traducido ahí por Señor, ese es otro rollo, que me gustaría, si se puede más adelante, debatir sobre esa traducción que traducen eso ahí, que es Jesús. Bueno, entonces la Biblia también dice estos términos para referirse tanto a Jehová como a Jesús, con diferentes significados. Veamos, por ejemplo, en Isaías 44:6, Jehová dice: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Aquí Jehová destaca que él es el único Dios eterno y verdadero. Deuteronomios 4:35 dice, también lo comprueba, lo corrobora. Por lo tanto, cuando en Isaías 44:6 se habla de el primero y el último, se refiere al mismo que es el alfa y el omega, es decir, Jehová Dios el Padre. La expresión el primero, prototos en griego, no alfa, es el último, sájatos o omega, también aparece en Revelación 1, 17 y 18 y Apocalipsis, perdón, es que sí desde la traducción antigua de nosotros, Revelación, pero es el mismo libro de Apocalipsis, para que me entiendan, en Apocalipsis 1, 17 y 18 y en Apocalipsis 2, 8. En el contexto de estos versículos se habla de alguien que murió y volvió a vivir. Así que aquí no se refiere a Dios, pues él nunca ha muerto, Habacuc 1:12 según. Sin embargo, Jesús sí murió y fue resucitado. Hechos capítulo 3, versículo 13 al 15. Fue el primero humano que resucitó a una vida inmortal como espíritu en los cielos, donde ahora vive para siempre jamás, según Revelación 1:18 y Colosenses 1:18. Además, mediante Jesús se realiza todas las resurrecciones posteriores, Juan 6:60. Por lo tanto, él fue el último en ser resucitado directamente por Jehová. Según Hechos 10:40, en este sentido es adecuado que Jesús sea llamado el primero y el último, en el sentido de que fue resucitado. Entonces,
Otro versículo que usó él por acá es el de Juan 20:28, donde Tomás le dice, Señor y mi Dios a Jesús. Órale. Entonces, otro de los textos que se usan es este. Juan 20:28, mi Señor y mi Dios. Por lo que si Él es Dios, Tomás era Jesús. Bueno, es un texto que usan, ¿verdad? Aquí donde Tomás le dice mi Señor y mi Dios. Por lo que si el Dios de Tomás era Jesús, es que era Dios. Bueno, eso es lo que ellos dicen, pero no concuerda con el resto de la Biblia, que muestra que Jesús tiene un Dios, está sujeto. Por lo que no se puede concluir que Tomás lo reconoce como Dios. Lo que sabemos es que Tomás pronunció una exclamación de asombro. Eso está en la Biblia católica. Ponen el signo de admiración cuando Tomás hace esta declaración. Y eso lo puedes ver en tu Biblia. Al ver a Jesús, se dirigió en realidad a Dios, se dirigió a Dios en vez de a Jesús, ¿no? Esto no debería de extrañar a nadie, pues en ocasiones cuando un ángel de Jehová se dirige a una persona, esta persona habla de él como si se tratase de Dios, pues el ángel como representante de Jehová. Génesis capítulo 16, 7 al 11, y por separado el 13, Génesis 18 del 1 al 5, Génesis 16 del 22 al 33, Génesis 32, 24 al 30, Josué 6, 11 al 15 y Josué 3 al 20. Bueno, si no me equivoco, creo que también usaste Romanos capítulo 9, versículo 5, ¿o me equivoco? ¿Me equivoco? Max. Usaste Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 9, versículo 5, ¿verdad? O no escuché bien porque no se oía bien el audio. Entonces, otro de los textos que igual usan son, por ejemplo, Mateo, el que citó el igual de capítulo 4, versículo 10, donde el diablo tentó a Jesús, pero que Jesús le dijo que era solo a Jehová, pero qué raro, ¿no? De chiquillo, cuando fueron los lobos a visitarlo, ahí sí se le permitió que lo adoraran. Pero ¿por qué cuando Jesús ya de grande es tentado por el diablo en el desierto, el diablo le pide que lo adore? Jesús no le dice, adórame, si ya lo hicieron los astrólogos cuando me visitaron, yo era pequeño y me adoraron. Pues ahora, mejor adórame a mí, no adores a Dios. No dijo eso. Él dijo, es a Jehová tu Dios a quien tienes que adorar. Y es solo a Él al que tienes que rendir servicio sagrado. Una contradicción total que mi oponente tuvo. Primero dice que a Jesús se le adoró, según en Mateo capítulo 2. O cuando Jesús tiene la oportunidad de decirle al diablo que es a Él que se le debe de adorar, no le dice. No le dice, es a mí al que tienes que adorar. Más bien le dice que es a Jesús al que tiene que adorar. ¿Verdad? Entonces, con esto he demostrado que mi oponente se contradice en sí, porque primero dice que a Jesús se le adoró cuando fueron estos astrólogos, que no eran reyes y mucho menos magos, eran astrólogos de la parte oriental, cuando fueron y le rindieron homenaje, que le ofrecieron, creo que fue 3 cosas, no recuerdo muy bien qué cosas le ofrecieron, pero entonces ahí sí se aceptó que se le adoraran, pero más adelante Jesús dice que al que hay que adorar es a Dios, ¿verdad? Al Padre, a Jehová. Entonces, con esto queda demostrado, y al igual el versículo de Apocalipsis, capítulo 1, del 7 al 8, ¿en qué sentido Jesús es el primero y el último, más no el todopoderoso? Porque ahí hablan varias personas. Entonces,
quiero resaltar un texto, explicarlo, no lo usó él, pero muchos lo usan, el de Juan 5:18. Juan 5:18 dice que en cierta ocasión Jesús fue acusado de blasfemar porque, según los judíos, Jesús se hacía igual a Dios. Juan 5:18. O sea, a causa de esto, realmente los judíos procuraban con más empeño matar a Jesús, porque no solo quebraba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Qué contestaría el gran maestro? Si Jesús se hubiera callado, alguno podría decir que no lo negó, por lo que reconocía de alguna manera ser igual a Dios, por lo que uno puede preguntarse, ¿qué contestó Jesús? Si Jesús era Dios, él no negaría eso. Le hubiera dejado en una mala situación, ¿verdad? Hubiera dicho, yo soy Dios, yo tengo esa autoridad. Pues mentir no procede de Dios, ¿verdad? Jesús no mintió, sino que su opositor el diablo, dice el que la Biblia identifica como el padre de la mentira. Sin embargo, Jesús se defendió de la falsa acusación, de la falacia que decían de que él se hacía igual a Dios, y dijo en Juan 5:19-23, por eso en respuesta a Jesús pasó a decir, muy verdaderamente les digo, el Hijo no puede hacer ni una sola cosa por su propia iniciativa, sino únicamente lo que ve hacer al Padre, ¿verdad? Entonces Jesús ahí fue humilde y reconoció que él no era igual al Padre. Y dirán uno, bueno, eso es en su naturaleza humana. Mencionó él que dice que Jesús tiene dos naturalezas, la divina y la humana, ¿verdad? Tú dijiste eso, que Jesús tiene dos naturalezas, una divina y una humana. Pero ¿por qué en el cielo Jesús sigue diciendo que tiene un Dios? Bueno, voy a leer un texto de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 2. Estas son palabras de Jesús, no son palabras del ángel, ni de Juan, ni de Dios. Son de Jesús. Dice, al que venza, lo haré columna en el templo de mi Dios. O sea que Jesús, después de resucitado, después de sentarse a la derecha de Dios, dice tener un Dios. Y ya nunca saldrá de ahí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que baja del cielo, desde donde está mi Dios y mi nuevo nombre. Jesús reconoce ya estando en el cielo, ya no en su naturaleza humana, como él dice, que eso la Biblia no lo muestra. El verbo se hizo carne, la palabra de Dios Jesús, eso sí lo dice Juan 1:1, que el verbo se hizo carne, ¿verdad? ¿De acuerdo con eso, mi estimado Max? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? A que Jesús, tanto tomándolo por ese lado, como él dice, en su naturaleza humana, fue humilde y siempre reconoció que tenía un Dios. Ahora, también estando en el cielo, él dice tener un Dios. ¿O cuándo dijo estas palabras? 1 minuto. Ok. Entonces, con esto queda demostrado que Jesús siempre fue humilde. Aun cuando estuvo aquí en la tierra, después en el cielo, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 28, que él en el futuro, cuando ya Dios le sujete todas las cosas, él también dice que se va a sujetar a Dios. ¿Puede un Dios todopoderoso sujetarse a otro Dios? Bueno, hasta ahí le dejo. Muy bien. Quedó unos 15 segundos para concluir los 15 minutos de su refutación. Ahora vamos a dar paso a la refutación del hermano Max Roper. Apágame el micrófono, por favor, Alex, si me hace el favor. Gracias. Max, ¿estás preparado?
Completamente. Déjeme colocar aquí el cronómetro. Sus 15 minutos comienzan ya. Bueno, Alex Day dice que cuando Tomás le dijo a Jesús, Señor, mi Señor y mi Dios, no se lo está diciendo a Jesucristo, sino a Dios Padre, falacia, falso, mentira. Él dice que en la Biblia no dice que Jesús es Dios, falso. Tito capítulo 2, versículo 13. Dice, mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, nuestro gran Dios. Entonces, ¿qué va a hacer Alex Day? Va a tener que quitar ese pasaje de la Biblia. Tito capítulo 2, versículo 13. Mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que sí, es a Jesucristo al que se refiere. Vamos a refutar una por una las cosas que dijo Alex Day. Punto número 1, dice que él no niega la divinidad de Jesucristo. Falso, mentira, la niega, porque si él dice que Jesucristo no es Dios y no es todopoderoso, está negando la divinidad de Jesucristo. Punto número 2, dice que Jesús dijo que vive por el Padre. Alex Day no entiende, y yo se lo expliqué a él y a todos, que Jesucristo asumió una naturaleza humana, ¿verdad? El cuerpo humano que Cristo asumió y su naturaleza humana tuvo principio. De hecho, Cristo creó su propia naturaleza humana. Antes de la encarnación, Jesucristo no era hombre, solamente era Dios. Entonces, cuando Cristo dice que él vive por el Padre, se refiere al cuerpo que él asumió como hombre. Así que está refutado en esto. Punto número 3. Él cita Colosenses capítulo 1, versículos 15. Dice que Cristo es el primogénito de toda la creación. Entonces, Alex Day piensa que porque la Biblia dice que Cristo es el primogénito de toda la creación, es el primero en ser creado. Mentiras, falacias. Ahí no dice que fue el primero en ser creado. El primogénito de la creación siempre significa. Dice Juan capítulo 1, el Evangelio de San Juan dice que por el verbo fueron creadas todas las cosas, que nada existe sin él. En el principio era el verbo, la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En la Biblia de los Testigos de Jehová, que es una Biblia mutilada, porque no es la verdadera Biblia, la palabra dice, era Dios, dice era un Dios, lo pone en minúscula, porque los Testigos de Jehová han mutilado las Sagradas Escrituras para que diga otra cosa, para quitarle la divinidad de Jesucristo. Evangelio de San Juan capítulo 1 dice, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él fueron creadas todas las cosas y sin él nada fue creado. Sin él, dice que sin él nada fue creado. Cuando dice sin él, está poniendo a Jesucristo igual a Dios Padre, el mismo poder, la misma dignidad, porque dice que sin él nada fue creado. Entonces Jesucristo es el primogénito de la creación en el sentido espiritual, o sea, por él fueron creadas todas las cosas, ¿verdad? Por él, primogénito. Él lo está entendiendo en el sentido literal de primogénito, de que ser el primero en ser creado. En ninguna parte de la Biblia dice que Jesucristo fue creado por Dios. Esos son inventos de LSD y de los Testigos de Jehová y de su imaginación. Punto número 4. Cita Eclesiastés, ¿verdad? Le llama libro apócrifo. Eclesiástico, perdón. Eclesiástico no es un libro apócrifo, es un libro canónico inspirado por Dios. Dice que en Eclesiástico capítulo 24, versículo del 8 al 9, dice que Cristo fue un ser creado. Falso. En el libro de Eclesiástico, en el capítulo 24 que usted citó, no habla de Jesucristo. Es más, ahí no dice Jesucristo. Dígame en qué parte ahí dice que Jesucristo fue creado. Dígame, señores evangélicos que me están viendo, si ustedes consiguen el libro de Eclesiástico, dígame en qué parte de ese libro menciona a Jesucristo como un ser creado. Esos son inventos de Alex Day. Capítulo 24 del versículo de Eclesiástico no habla de Jesucristo, no dice Jesucristo, habla de la sabiduría, no habla de Jesucristo. Ahí no dice Jesús, ahí no dice Cristo. Inventos. Así que refutado en esto. Punto número 5. Dice que Justino Mártir enseña que Cristo no era eterno. Falso. Yo he leído todos los escritos de Justino Mártir. Alex Day cree que yo soy ignorante. Yo conozco la patrística mejor como la conoce usted. Los padres de la iglesia. Me dedico a eso, estudiar patrística. Justino Mártir no dijo eso. Así que eso es una falacia de su parte, un invento. Punto número 6. Dijo que San Ignacio también dijo que Jesús fue creado. Falso. Yo tengo todas las cartas de San Ignacio de Antioquía. Por cierto, se las mandé a mis hermanos apologistas católicos de Huella Católica. Les mandé a ellos las 7 cartas de Ignacio de Antioquía. Ellos las tienen todas, incluyendo al moderador. Todas las cartas. Y yo las tengo en mi poder. Todas las cartas de Ignacio de Antioquía. Y en esas cartas no dice, San Ignacio de Antioquía no dice que Cristo fue creado. Es una mentira y una falacia de su parte, y usted cree que yo soy ignorante y que yo no leo las cartas de Ignacio de Antioquía, las tengo todas completas, de la primera hasta la última, así que no dice eso, refutado en esto. Y ahí lo encontré en una mentira, está mintiendo, ok. Punto número 7, dice que el libro de Hermas, que es un escrito patrístico, también dice que Jesucristo es inferior al Padre o que fue criado. Mentiras. Tengo los escritos de Hermas.
que por cierto es una obra cristiana del siglo I y ahí no dice absolutamente nada de eso. Son inventos suyos de LSD, inventos. ¿Usted cree que nosotros, que yo soy tonto, que yo no leo patrística, no, yo no lo leo los padres de la iglesia? Así que refutado en esto, mentira. Hermas no dice nada de eso. Cita Filipenses capítulo 2, versículo 6. Dice que Dios le dio puesto superior. Por supuesto, Jesucristo es superior a los ángeles, superior a todos. ¿Cómo no va a tener un puesto superior a todos? Pero no dice que le dio un puesto inferior. Eso lo está diciendo usted, Alex Day. No le está diciendo que le dio un puesto inferior a Dios Padre. Refutado en esto. Eso es, ok. Número 9. Los testigos de Jehová usan una Biblia mutilada y falsa. Cualquiera que haya leído la Biblia de los testigos de Jehová, lee el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice: en el principio era la palabra y la palabra era un Dios, lo ponen en minúscula, refiriéndose a Jesucristo. O sea, como van a entender que Jesucristo es inferior. La Biblia de los testigos de Jehová no es la verdadera Biblia. Es más, todos los protestantes que me están viendo en este momento rechazan la Biblia de los testigos de Jehová. No la consideran una Biblia verdadera. De hecho, en estos momentos todos los católicos y todos los evangélicos que me están viendo están de acuerdo conmigo. Todos. Yo le podré caer mal a muchos protestantes, pero les aseguro una cosa, en eso me dan la razón todos a mí. Todos me dan la razón a mí. Todos los evangélicos que están viendo este video y todos los católicos me dan la razón a mí. La Biblia de los testigos de Jehová es una Biblia falsa, mutilada, para decir cosas que no son, para quitarle la divinidad a nuestro Señor Jesucristo. Punto número 10. Cita a Isaías, donde dice que Jesús será llamado Dios invencible. Usted mismo lo dijo, Alex Day. Dios invencible. ¿Qué ser que sea inferior a Dios Padre va a ser llamado Dios invencible? Solo, no, jamás. Jesucristo es igual al Padre. Dios invencible, Dios eterno. Eso lo dice Isaías. Punto número 11. Dice que Clemente Romano, que por cierto fue el cuarto papa de la Iglesia Católica, fue el cuarto obispo de Roma, dice que Clemente Romano pone a Jesús como inferior al Padre. Señor, otra vez, yo he leído toda la carta de Clemente Romano, la carta a los Corintios. Ahí no pone a Jesucristo como inferior al Padre, son inventos suyos. Punto número 12. También cita a Policarpo y dice la misma falacia. Ok. ¿Qué nos dice Efraín el Sirio, padre de la Iglesia? Siglo IV, dice Efraín el Sirio, y como exige la misma fe de la Iglesia Católica, no te permita retroceder en ella, ni te pongas por ti mismo fuera de ella. Creemos en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, y su Hijo único Jesucristo, nuestro Señor, por quien se hizo el universo, y en el Espíritu Santo, es decir, en la Santísima Trinidad, que es la divinidad completa. Él es Dios, Él estaba en Dios, Él es la luz que viene de la luz, refiriéndose a Jesucristo. Él es el Señor que viene del Señor. Él fue engendrado, no creado. ¿Oyó, Alex Day? No creado. Que Jesucristo no fue creado. Los testigos de Jehová dicen que fue creado por el Padre. Mentira, falacia. No creado. Fue engendrado como hombre. Él no es una cosa creada, refiriéndose a Jesucristo. No es una cosa creada. Él es Dios. Fue engendrado por la Santísima Virgen María, la mujer que llevó a Dios en su seno. ¿Oyó? No dice la mujer que llevó a un Dios. La mujer que llevó a Dios en su seno. Miren lo que nos dice San Cirilo de Jerusalén, padre de la Iglesia, siglo IV. Ni se habla de tres dioses, ni se debe separarse, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, nadie separa la antigua de la nueva alianza. Que nadie diga que uno es allí el Espíritu, mientras que aquí lo es otro, diferente, pues ofende así al mismo Espíritu Santo, a quien se tributa honor juntamente con el Padre y el Hijo. ¿Se da cuenta? Se tributa honor juntamente con el Padre y el Hijo. Ahí está poniendo al Hijo al mismo nivel que el Padre. San Gregorio Nacianceno, siglo III, siglo IV, dice: esta es la Trinidad increada, o sea, refiriéndose al Padre, que es un ser increado, y refiriéndose al Hijo, o sea, a Jesucristo, y refiriéndose al Espíritu Santo. Está hablando de los tres. Esta es una Trinidad increada, que está fuera del tiempo, santa, libre, igualmente digna de adoración. ¿Oyó? Que Jesucristo es igualmente digno que el Padre de adoración. Dice, igualmente digna de adoración. Único Dios que gobierna el mundo con triple esplendor. San Atanasio de Alejandría nos dice, el Hijo y el Padre son una sola cosa en cuanto que tienen una misma naturaleza propia y peculiar por la identidad de la divinidad única. También el resplandor es luz y no es algo posterior al sol, ni una luz distinta. También nos dice, así también la divinidad del Hijo es la del Padre, y por esto es indivisible de ella. Por esto Dios es uno, y no hay otro fuera de él. Y siendo los dos uno, y única su divinidad, se dice del Hijo lo mismo que se dice
Padre, lo mismo. O sea, que está poniendo a Jesucristo igual al Padre, lo enseñan los padres de la iglesia. Mira lo que nos dice San Dionisio de Roma, padre de la iglesia. Dice así: es necesario, sin embargo, que la palabra divina Jesucristo está unida con Dios del universo y del Espíritu Santo. Deben respetar y morar en Dios. Por tanto, la Trinidad divina, oiga, la Trinidad divina debe ser reunida en una cumbre, como si fuera, quiero decir, el Dios omnipotente del universo. Si entonces podemos dividir en tres cabezas divinas la maravillosa y divina monarquía, ni podemos hacer eso, ni desacreditar llamando obra la dignidad y excelente majestad de nuestro Señor, pero debemos creer en Dios, el Padre Todopoderoso, y en Jesús, su Hijo, y en el Espíritu Santo, y sostenemos que a Él, Dios del universo, la palabra está unida. Miren lo que nos dice también otro padre de la iglesia, Tertuliano, siglo II. Pero la misma iglesia es propiamente y principalmente el Espíritu mismo, en la cual es la Trinidad de una divinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Miren lo que nos dice San Clemente de Alejandría. Pare oído, Alex Day. El Hijo de Dios, o sea, refiriéndose a Jesucristo, el Hijo de Dios, por igualdad de sustancia, uno con el Padre, es eterno e increado. Por igualdad de sustancia con el Padre, es eterno e increado. San Clemente de Alejandría, siglo II. Aristides de Atenas, apologista cristiano del siglo II, dice lo siguiente: este tuvo 12 discípulos, los cuales después de su ascensión a los cielos salieron a las provincias del imperio y enseñaron la grandeza de Cristo, al modo que uno de ellos recorrió nuestros mismos lugares predicando la doctrina de la verdad, pues conocen al Dios creador y artífice del universo, en su Hijo unigénito y en el Espíritu Santo, y no adoran a otro Dios fuera de este, refiriéndose a la Santísima Trinidad. Vámonos más hacia atrás, vámonos a San Ignacio de Antioquía. Dice Ignacio, por sobrenombre portador de Dios, siglo I, a la bendecida en grandeza de Dios con plenitud, a la predestinada desde antes de los siglos a servir por siempre para la gloria duradera e inconmovible, gloria unida y escogida por gracia de la pasión verdadera y por voluntad de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Dios, ¿oyó? Verdadera por voluntad de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Dios, a la iglesia digna de bienaventuranza que está en Efeso. Esta es la carta de San Ignacio de Antioquía a los Efesios. La Didache, primer catecismo cristiano, siglo I. Este documento cristiano fue escrito cuando los apóstoles estaban vivos. Dice la Didache: acerca del bautismo, bautizad de esta manera, dichas con anterioridad todas estas cosas, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice Policarpo de Esmirna, usted citó a Policarpo de Esmirna, dice Policarpo de Esmirna, perdón, discípulo de San Juan, siglo I. Dice: a él Jesucristo sea la gloria, a él Jesucristo sea la gloria con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. ¿Ustedes creen que si Jesucristo fuera inferior al Padre, San Policarpo se va a atrever a decir y con Cristo sea la gloria igual que el Padre? Es como que yo dijera, a mí me tiene que dar la misma gloria que dan al Padre. Sería una blasfemia, mejor que me mandarían al infierno. ¿Cómo yo voy a decir eso? Pero San Policarpo está diciendo eso de Jesucristo. Y San Policarpo fue discípulo de los discípulos de los apóstoles. Estamos hablando de los cristianos de la iglesia primitiva. Dice que Jesucristo sea la gloria con el Padre y el Espíritu Santo. No dice que es una gloria inferior. Entonces, concluyendo, porque ya vamos a concluir, ya me quedan 2 minutos. Alex Day ha perdido este debate y le voy a decir por qué. Usted no demostró que Jesucristo fue una persona creada. No demostró eso. De hecho, los testigos de Jehová tienen la falacia de que Jesucristo es el arcángel Miguel, ¿verdad? Una falacia completa. No demostró que Jesucristo fue creado por el Padre. No demostró que es inferior. Yo mismo le hablé de pasajes bíblicos donde Jesucristo mismo dice, el Padre es más que yo. Yo expliqué por qué Jesucristo dice eso. Porque el libro de Filipenses dice que Jesucristo se rebajó, se hizo uno de nosotros, se hizo hombre, se hizo humano. Y como humano, como hombre, él estaba diciendo, el Padre es más que yo. Él mismo asumió, se subordinó a sí mismo.
pero mostré pasajes bíblicos como el libro de Apocalipsis, donde dice Cristo viene en la nube del cielo y le llama Dios Todopoderoso. Cristo es Dios Todopoderoso, igual que el Padre. Y dice Cristo viene en la nube del cielo. Esta es la divinidad de las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Tiempo. un solo Dios verdadero. Tiempo. Gracias al hermano Max por esa parte de la refutación. Ahora vamos a entrar a las preguntas. Las preguntas las vamos a hacer cruzadas. Uno, Alex. Sí, empiezo yo con las preguntas. Sí, intercaladas. Una yo, otra él, así es mejor, que sea así intercalada. Ok. Comienzo entonces con usted, ¿verdad? Sí. Sí. Señor Alex Day, una pregunta. ¿Jesucristo es un Dios falso basado en Apocalipsis? Basado en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo del 7 al 8, donde dice que Cristo viene a la nube del cielo. Y después dice, yo soy el alfa y el omega, el Señor Dios Todopoderoso que es y era y ha de venir. Basado en Apocalipsis capítulo 1, versículo del 7 al 8, ¿Cristo es un Dios falso o es un Dios verdadero? Esa es mi primera pregunta. Adelante. Alex, tienes 3 minutos para responder. ¿Puedes encender el micrófono? Enciende el micrófono. El micrófono. Pues yo creo que se le está congelando. No puedo. Alex, enciende tu micrófono, enciéndelo. Habla, a ver si te escuchas, habla. Alex, el micrófono del ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Repita la pregunta otra vez, Max, que no lo escuchó. La pregunta es... Sí, ¿me escuchas ahora, Alex? ¿Me escuchas un poquito? Pon atención, trata de poner atención. Ok, voy a hablar lento. Yo leí Apocalipsis capítulo 1, versículo del 7 al 8, donde dice que Cristo viene en las nubes del cielo y dice que yo soy el alfa y el omega, el Dios, el Señor Todopoderoso, que es y era y ha de venir. Basado en lo que acabo de leer, ¿Jesucristo es un Dios verdadero o es un Dios falso? Esa es la pregunta. ¿Lo escuchó, amigo Alex? Poquito. Mónico, ¿le puedes decir a él la pregunta? Porque me parece que no me está escuchando bien. ¿Usted me está escuchando a mí mejor, Alex? Sí. Sí. Él está preguntando que basado en Apocalipsis 1, 8, ¿verdad, hermano Max? Capítulo 1, versículo 7 al 8. 7 al 8. Si Dios es ahí, basado en ese capítulo, en ese versículo, si Jesús es un Dios verdadero o falso. Ok, ahí va mi respuesta. Muy bien, 3 minutos. Sí, ok. Jesús no es ni Dios falso ni es Dios verdadero. Es Dios en el sentido de que es divino como los ángeles. Claro, con un puesto superior que Dios le dio, como ya se leía en Hebreos. ¿Por qué digo que es divino, igual que los ángeles? Por eso es Dios, porque 62 dice que Dios toma su puesto en la asamblea divina de los dioses, en medio de los dioses, y dicta sentencia. También los ángeles, según en el texto masorético, a los ángeles, ahí aparece la palabra Elohim, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra Elohim? Dios. Entonces, ¿en qué sentido es Jesús un Dios? En el sentido de que es divino, pero hay que tener algo en cuenta, mi querido Max. Él no es el Padre. Entonces, esa es mi respuesta a tu pregunta. Muchas gracias a Alex. Ahora, Alex puede formularle la pregunta al hermano Max. Ok. ¿Ya? Sí. ¿Me escuchas? Sí, se escucha. ¿Me escuchas, Max? Sí, lo escucho. Adelante con la pregunta, adelante. Dice, bueno, si Jesús es Dios todo, ¿por qué del cielo, o sea, ya no en su naturaleza humana, como ustedes dicen, tiene que recibir revelación de Dios, según Apocalipsis 1:1? ¿Escuchó la pregunta, Max? Sí, escuché la pregunta. Bueno, falso. En Apocalipsis 1:1 no dice que Jesucristo va a recibir ninguna revelación.
No dice que debe haber ninguna revelación. Debemos de recordar, Alex Day, de que yo le leí a usted, lo tengo acá. Lo tengo acá, ok. Ok, Jesús como hombre, le voy a responder su pregunta. Jesús como hombre creció en sabiduría. Lucas capítulo 2, versículo 52. Por eso Jesucristo no sabía cuándo se iba a acabar el mundo. Cuando los apóstoles le preguntaron, ¿cuándo se va a acabar el mundo? Jesús dijo, ni el Hijo lo sabe, refiriéndose al mismo, solo sabe el Padre, porque él está usando su sabiduría humana para contestar esa pregunta. Pero como Dios se sabe todas las cosas, ¿por qué? Porque eso lo podemos ver en Juan capítulo 21, versículo 17, que sabía todas las cosas. Entonces, Jesucristo le está dando a San Juan una revelación, ¿verdad? Una revelación que ya él sabe. Pues Jesucristo le dice a San Juan que una revelación que recibí del Padre, pero no es porque Cristo no desconocía esa revelación, no es que Jesucristo la desconocía, solamente es una forma de decir, es como que Alex me comunique algo y me dígale esto a Mónico. Pero no es que yo no sé lo que Alex le quiere revelar a Mónico, solo que me le está diciendo a mí para que yo se lo diga a él, pero no es que yo no lo sepa, yo sé lo que Alex Day quiere decir, pero solo que estoy comunicando a Mónico lo que Alex Day me está diciendo, es lo mismo. Entonces, eso no implica que Jesucristo no sabía la revelación que el Padre tenía, lo que eso implica que Jesucristo le estaba haciendo esta misma revelación que Cristo ya conocía, porque él es Dios, se la estaba dando al apóstol San Juan. Bueno. Muy bien, ok. Gracias le faltó 1 minuto y 14 segundos para concluir. Vamos a dar paso a Max, al hermano Max, para que formule su segunda y última pregunta. Comience. Mi segunda y última pregunta es la siguiente. Alex Day, usted dijo temprano en el debate que solamente existe un Dios, que es Dios Padre. O sea, que Jesucristo, usted negó que Jesucristo es Dios. Dijo, solo existe un Dios que es Padre. Quiero saber. No está escuchando, Max. No te escucho. Sí. ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas? Es que se le está congelando. Alex, ¿usted tiene algún en su celular? Mónico, pregúntale si él te puede escuchar a ti. Mónico, pregúntale a Alex si él te puede escuchar a ti. ¿Usted me escucha a mí, Alex? ¿No? Ok, Alex, si me estás escuchando, apagues, si tiene algún chat o algo puesto en el celular, desconéctelo completo, porque si no, le está consumiendo el Wi-Fi. Sí, eso es verdad. Alex, ¿me escuchas ahora? Oh, dice que espera un momento. Ok. Vamos a darle unos minutitos. Yo creo que ahora se le congeló completo. Okay. ¿Escuchas, Alex? ¿Me puedes escuchar? Tuvo el mismo problema que el hermano Guillermo, porque el hermano Guillermo se le cayó la transmisión. Ok, usted está de acuerdo en lo que yo voy a sugerir. Vamos a decirle que apague la cámara, a ver si apagando las cámaras y dejando el audio nada más, ¿lo puede escuchar? ¿Usted está de acuerdo? Sí, no, pregúntele, hay que ver que él te escuche. Bien, Alex, apague la cámara, deje la cámara apagada y el audio, a ver si puede escuchar a Max mucho mejor. Es que yo creo que ni a ti te está escuchando. ¿Puede escucharnos, Alex? ¿Alex? No, yo creo que está muerto el audio de él. Dice que espera un momento. Apaga el micrófono, apaga la cámara. Apaga la cámara. La cámara solamente, la cámara. Mónico, yo creo que él te puede escuchar a ti. ¿Me escuchas ahora, Alex? Alex, hagamos una cosa, yo tengo una idea. Mónico. Sí. No, es que si Alex habla, aunque Alex te escuche a ti, si Alex da su respuesta, yo no lo voy a escuchar y la gente no lo va a escuchar, ese es el problema. Sí. Alex, ¿estás escuchando? ¿Estás escuchando, Alex? Él tiene el micrófono puesto. Poquito. Ya, poquito. Okay, ya, ahora sí. Alex, ¿ahora sí lo escuchas?
Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, Alex, Sí. mi segunda pregunta es la siguiente, Alex. ¿Me escuchas? Dime, quiero confirmar que me escuchas. Sí. ¿Me escuchas? Sí. Ok, mi segunda pregunta es la siguiente. Usted dijo en este debate, y está grabado, usted dijo desde el principio que el único Dios es el Padre. Usted dijo que Jesucristo no es Dios, que el único Dios es el Padre. Quiero saber por qué usted se contradice, ya que usted en últimos minutos que usted habló, en estas respuestas, preguntas que nos estamos haciendo, usted reconoció que Jesucristo es Dios. Y antes había dicho que no era Dios, que solamente el Padre era Dios. Quiero saber por qué usted se contradice. Primero dice que el único Dios es el Padre, y ahora acaba de reconocer que Jesucristo es Dios. Quiero saber por qué se contradice. A ver, explíqueme. No encienda la cámara, Alex, déjala apagada para que pueda escuchar mejor. Sí, No. sí, explíqueme esa contradicción suya, a ver. ¿Te respondo? Dele. Te respondo. Responda, adelante, adelante. Bueno, creo que al principio del debate, dije que nosotros no negamos la divinidad de Cristo. O sea, no negamos que sea divino, que venga del cielo, que sea Dios como los ángeles, que ya te expliqué. La otra pregunta, la que me hiciste primero, te dije que Jesús es divino al igual que los ángeles. A los ángeles se le llama Dios también en el cielo. Son de naturaleza divina. ¿O no son divinos los ángeles? ¿No son divinos? Salmo 80, Dios toma su puesto delante de los dioses. ¿Y quiénes son esos dioses? La palabra Elohim aparece en el texto masorético, que se refiere a los ángeles de naturaleza divina. En ese sentido es Jesús Dios, en el sentido de que es divino, es de naturaleza divina, es como nosotros somos humanos. Él es de naturaleza divina. O sea, no me estoy contradiciendo, estoy diciendo que Jesús es Dios en el sentido de que es divino, mas no es el Padre Todopoderoso, Jehová Dios. Está. Muy bien. Le faltó 1 minuto 45 segundos para concluir. Así que vamos a dar paso a Alex para que formule su segunda y última pregunta. Bueno, mi estimado Maxi, según ustedes, más que nada, dicen que Jesús es el Dios Todopoderoso. Ya, siempre ha sido el Dios Todopoderoso, según ustedes. Entonces, ¿a qué puesto superior fue exaltado? ¿A qué puesto superior le dio Dios? ¿Qué puesto superior le dio Dios si ya era Dios Todopoderoso? Muy bien, Max, sus 3 minutos comienzan ya. Voy a contestarle con lo mismo que le había dicho al principio. Voy a contestarle de esta forma. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 al 8. Aunque ya lo leí, lo voy a leer otra vez porque estos son mis 3 minutos. Cristo viene en las nubes. Cristo, no Dios Padre. Cristo viene en las nubes del cielo. Todos lo verán, incluso los que lo traspasaron. Y todos los pueblos del mundo harán duelo por él. Sí, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el Dios todopoderoso, el que es y era y ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir a juzgar al mundo? Jesucristo. Eso lo sabe usted, lo sabe todo el mundo. Y lo llama Dios Todopoderoso. Entonces, un segundo, que tengo una llamada. Está entrando otra llamada. ¿Aló? Sí, me está entrando una llamada. ¿Escucha? ¿Mónico? Sí, estoy escuchando. Sí, está entrando una llamada. Entonces, Filipenses, para contestarle rápido su pregunta, se la estoy contestando en 2 partes. Aquí, donde vemos claramente que en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 al 8, es Dios Todopoderoso, porque dice que Cristo viene a la nube del cielo, dice yo soy el alfa y el omega, el Dios Todopoderoso que es, era y ha de venir, y Cristo es el que ha de venir a juzgar al mundo, no va a ser Dios Padre. Le está llamando Dios Todopoderoso. Y segundo, Filipenses dice que Jesucristo se despojó de su gloria, se hizo como uno de nosotros, se anonadó, se humilló. Entonces, cuando Cristo asciende al cielo, ¿verdad? Vuelve a cubrirse nuevamente de esa gloria de la cual él se había despojado cuando se hizo hombre. A eso se refiere mi amigo Alex, a la respuesta a la pregunta que usted me acaba de hacer. Volvió a cubrirse nuevamente de gloria cuando él subió al cielo. Se sentó a la derecha del Padre. Eso significa, eso es algo en sentido figurado. Se sentó, no es que literalmente escogió, había una silla y se sentó, no. Significa que él se volvió a cubrir de la misma gloria
de la cual él se había despojado cuando vino al mundo. Ahí, esta es la contestación a la pregunta que usted me acaba de hacer. Ya. Le faltó 57 segundos para concluir sus 3 minutos y aquí pues automáticamente terminó el debate. Vamos ahora a dar paso a la despedida. Aquí en la despedida no se va a permitir hablar del debate ni nada, solamente es una despedida, un agradecimiento si lo quieren agradecer, un saludo si quieren saludar a alguien. Usted tiene 1 minuto para hacer todo lo que usted quiera, excepto con el debate, que no esté envuelto con el debate, ¿bien? Tampoco empotricando con el oponente, o sea, todo con respeto. Así que vamos a darle 1 minuto. Alex, su minuto comienza ya. Siento tan sentido. Vieron ¿verdad? Que tuvimos ciertos problemas aquí con el audio, pero pues gracias a Dios que pues se pudo llevar a cabo pues con respeto más que nada, ¿no? Y respetando las reglas. Quizás, no sé si se oyó bien, mi esposo ya pues hay que sea de beneficio. Y me quedo despedir con un versículo. Pero antes que nada quiero agradecer al moderador, a Max, ¿verdad? Sinceramente aquí no es el primer que he debatido, que es respetuoso, ¿no? Respeto lo digo. Despedir con Su tiempo terminó. Romanos capítulo. Ok, está bien, lea el texto. Vamos a darle primero a... No. Adelante, Alex, Romanos capítulo 10. Sí, dale. Adelante. Porque tienen devoción por Dios, pero no se basan en el conocimiento exacto. El 3 dice, al no conocer la justicia de Dios y tratar de establecer la de ellos, no se sometieron a la justicia de Dios. Ese texto me gustó para despedirme y agradecerle a todos los que vieron este debate. Ahora sí cedo la... Muy bien. Gracias entonces al amigo Alex. Y vamos a darle paso al minuto al hermano Max. Max, comienza con su minuto ya. Bueno, gracias a nuestro querido moderador, Mónico Vázquez, por habernos tenido la gentileza de conducir este debate. Nuestro hermano Guillermo Estrada, que él empezó, pues, por problemas técnicos no pudo. Gracias a él también. Alex Day, fue un gusto y un placer, pues, estar contigo aquí en este maravilloso debate. A nuestro gran Dios todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, mi Dios y mi Señor, ¿verdad? A Él que sea dada todo el honor y toda la gloria. Le doy las gracias por haberme dado la oportunidad de estar acá, delante de todos ustedes, y a ustedes en sus casas. Bendiciones y que Dios los acompañe hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima. Ok, concluimos con el minuto. Muchas gracias a todos los que estuvieron viendo el debate. Muchas gracias a los debatientes. Les felicito a los dos por su elocuencia y su altura en este debate. Así que, sin más ni preámbulo, pues nos vemos en un próximo debate aquí en Huella Católica. No se olviden de suscribirse y, por favor, si van a compartir el video, compártalo completamente entero. No editen nada, no quiten nada para no quitar el contexto y la pureza del debate. Bien, así que muchas gracias a todos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes, con Alex también y con Max también. Bendiciones a todos. Que viva Cristo Rey.